24, de acuerdo a la Constitución, se convocó a elecciones y el puesto era presidente del municipio de la isla y un antiguo insurgente, cuatro directores, primer presidente y la vicepresidencia lo ocupó Nicolás Bravo. Gracias a los préstamos obtenidos de Inglaterra, que fueron 32 millones de pesos, los cuales solo recibieron 10 millones, solo por la reducción de los banqueros y a las inversiones que por este país en empresas mineras y pues de una cierta calma y una relativa tregua entre federalistas y centralistas. A partir de 1818, el poder sería tomado por asalto mediante golpes de Estado, encabezados por el ejército y apoyados por los grupos de poder, organizados en torno a las logias conservadoras o liberales. Los centralistas y los federalistas se peleaban por las diferentes ideas que tenían de autoridad. Por ejemplo, los centralistas querían una república con una fuerte autoridad que tuviera sede en el centro del país. Y los federalistas solo querían mantener la unidad nacional, mejorar sus recursos y anticipando la autoridad para la Constitución. Y los liberales abogaban por el desarrollo de la libertad, los conservadores defendían la soberanía, la razón, la tradición sobre la experiencia, la jerarquía sobre la igualdad, los valores colectivos sobre los individualismo y la ley natural o divina ante la ley secular. Y el golpe de Estado significa un ataque a la soberanía. El Congreso Reunido de nuevo nombró un organismo gubernamental provisional. Era un triunvirato llamado Supremo Poder Ejecutivo, formado por los generales Horacio de Victoria, Nicolás Bravo y Pedro Negrete. Los dos primeros eran insurgentes muy conocidos y el tercero, un español que había ofrecido sus servicios al nuevo país. El Poder Ejecutivo nombró 4 miembros del gabinete, destacando Lucas Alemán, el ministro de Asuntos Internos y Exteriores, un joven de 30 años que acababa de regresar de una estancia prolongada en Europa. A la caída de Chile, el país estuvo a punto de fragmentarse porque los jefes de algunas provincias se negaban a obedecer el ejecutivo nombrado por el Congreso. La carencia de la Constitución Nacional provocaba que en las provincias se viera la aparición de una nueva tiranía. Guadalajara, Zacatecas, Oaxaca, Puebla llegaban a desconocer el Congreso, mientras que las provincias del Bajío se reunían para deliberar. Centroamérica se separó en 1821, solicitaron su incorporación al país. El 1 de julio de 1823 optaron por su separación de México por las restricciones hacendarias que los perjudicaban los países de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, y formaron las Provincias Unidas de Centroamérica. Desde el inicio de su administración tuvo que enfrentar los graves problemas causados por la guerra de independencia, que había dejado el país en la ruina, y con un enorme ejército y una burocracia heredada al régimen colonial. No obstante, sus logros inmediatos fueron fiscalizar las tiendas públicas, facilitar las actividades de la sociedad mexicana dedicada a la educación, estableció relaciones diplomáticas con Inglaterra y Estados Unidos. A lo anterior, sus gestiones fueron eminentemente conciliadoras, intentó aplicar una política para traer a los sucesos bajos, para lo cual integró su primer gabinete con miembros prominentes de las diferentes facciones. No obstante, los conflictos que había desde los tiempos de Iturbide salieron a la superficie. Afrontó la contradicción de la intolerancia religiosa ante la libertad de expresión y prensa consagrada en la Constitución a la que se todo escrupulosamente. Vicente Guerrero nació en la ciudad de Ixtle, Guerrero, el 10 de agosto de 1782, en el seno de una familia campesina. Tras estallar la guerra
Independencia en Texpan de Galeana, fue testigo del arribo de las tropas de José María Morelos e Isidro Montes de Oca, siendo ahí mismo que fue convencido de unirse al movimiento. Comenzó su carrera militar a las órdenes directas de Hermenegildo en el año de 1810. Tras la caída del Primer Imperio, Guerrero fue convencido de lanzarse como candidato a presidente en sustitución de Guadalupe Victoria, al igual que Manuel Gómez Pedraza. Pero ganó Manuel Gómez Pedraza, pero Vicente Guerrero, con el apoyo de los militares, lo quitó de puesto a Manuel Gómez Pedraza, quedando Vicente Guerrero. Cuando Nicolás Bravo se alzó en armas en contra del gobierno de Guadalupe Victoria en 1828, Guerrero fue enviado a combatirlo, donde lo derrotó en Tulancingo. Iturbide accedió al trono como emperador y Guerrero fue nombrado general del ejército imperial. A la caída del emperador, Iturbide fue elegido miembro suplente del Supremo Poder Ejecutivo del 1 de abril al 10 de octubre de 1824, cuando el general Guadalupe Victoria asumió el cargo de primer presidente de México. Finalmente, el 15 de enero de 1831, en la playa Tlacopanocha, fue invitado a almorzar a San Luis de Colombo, donde fue arrestado sorpresivamente, ya que fue presionado por 50,000 pesos. De ahí lo llevaron al puerto de Huatulco, hoy parte del estado de Oaxaca, y entregado en la playa de hoy se denomina La Entrega al capitán Miguel González. Fue condenado a pena de muerte y fusilado el 14 de febrero de 1831 en Huilapán, Oaxaca. Sus restos destacan en la columna de la Independencia de la Ciudad de México. Valentín Gómez Padilla. Él era senador de 1981 en la ciudad de Guadalajara. Su padre, José Eduardo Gómez de Guadalajara, era un español dedicado al comercio. Su madre, María Josefa Martínez de Farías. Valentín recibió la educación básica en su hogar por maestros particulares y a los 18 años ingresó a bachillerato. A principios de 1800, Valentín Gómez Farías llegó a Aguascalientes y se integró a un grupo de criollos que apoyaban el movimiento de independencia. Entre estos ilustrados se encontraban el licenciado Francisco Primo de Verdad y Rafael Díaz. Durante los años de lucha, Gómez Farías siguió trabajando intensamente en su profesión. En 1817 contrajo matrimonio y en 1820, siendo regente del Ayuntamiento de Aguascalientes, decidió formar un batallón con voluntarios para combatir a los guerrillas. Pero como no tenía dinero para comprar armas, dispuso de sus ahorros y vendió varios objetos personales para conseguirlo. El 27 de septiembre de 1821, el ejército de Galante hizo su entrada victoriosa a la Ciudad de México y terminaba así la guerra por la independencia. En el primer congreso constituyente de México, Valentín fue electo diputado para Aguascalientes. También organizó la publicación de un periodo para difundir sus ideas y meses después renunció su cargo en la Cámara por no estar de acuerdo con la libertad de Iturbide y se marchó a Zacatecas, donde colaboraría para la promulgación de la ley sobre la educación primaria gratuita y era la primera de este tipo en México. Y en 1843, Antonio López de Santa Anna fue electo presidente de la República y Valentín Gómez Farías ocupó la vicepresidencia. Y durante varios pocos meses transcurridos de haber ocupado la presidencia de Santa Anna, pidió permiso al Congreso para ausentarse, quedando Valentín como presidente de interino. Entonces, con ayuda de sus colaboradores y sobre todo de su amigo José María Mora, elaboró un conjunto de leyes y decretos que en resumen tenían
tenían varias ideas como permitir la libertad de pensamiento y expresión, prohibir al clero y el ejército de intervenir en asuntos de política y destituir a los militares que hubiesen pronunciado en contra del gobierno. Y pues ya en el 5 de febrero de 1857, Valentín Montaner, en el juicio de honor como presidente de la Cámara, dio con gran satisfacción que su trabajo, sus estudios y fatigas no habían sido en vano, y con esto firmó la nueva Constitución y finalmente murió el 5 de julio de 1952.